Libro de Esther, capítulo 2, versículo 1. Cuando lo tienen, me da un fuerte amén. Eso. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Para los que tienen esa versión, pueden acceder a esa versión. Si no, lo puede leer en la versión que usted tenga. Dice la Biblia: una vez que se le pasó el enojo, Jerjes comenzó a pensar en Vasti y en lo que ella había hecho, y también en el decreto que él había firmado. Así que sus asistentes personales sugirieron lo siguiente: busquemos en todo el imperio jóvenes hermosas y vírgenes para el rey. Que el rey nombre delegados en cada provincia para que reúnan a esas hermosas jóvenes en el harén real en la fortaleza de Susa. Hegai, el eunuco del rey, a cargo del harén, se ocupará de que todas ellas reciban tratamientos de belleza. Después, la joven que más le agrade al rey será reina en lugar de Vasti. Al rey le pareció muy bueno ese consejo, así que decidió ponerlo en práctica. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque tú sé que nos vas a hablar en esta mañana. Sé que hay algo que tú quieres establecer en nuestros corazones. Sé que hay algo, Dios, que tú quieres hablar en nuestras vidas. Sé que hay algo, Señor, que tú quieres trabajar en nuestro espíritu. Y por eso, Señor, hoy declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que tú eres, Señor, el que comanda nuestra vida y el que dirige nuestros pasos. Cuando este culto termine, Señor, yo sé que algo en nosotros va a haber sido cambiado, mudado y transformado por el poder de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Hago una pequeña recapitulación de lo que hemos estado hablando hasta el momento de hoy. El rey hace todo un banquete, ¿verdad?, de 6 meses, una fiesta que duró 6 meses, donde mandó a llamar a la gente más importante de todas las provincias para que estuvieran y vieran el esplendor del reino, con el propósito de que la gente se convenciera de que así como el rey podía sufragar una celebración de 6 meses de esta envergadura, también podía sufragar los gastos que conllevaban la guerra que quería levantar en contra de Grecia, que era el reino más fuerte y la amenaza principal para el imperio babilónico en aquel entonces. Luego de esto hace una fiesta de 7 días para la gente de la ciudad, ¿verdad? Y esa fiesta fue totalmente pagana, fue una fiesta desenfrenada y demás cosas. Y en medio de esa ceremonia el rey le pide a su esposa que exhiba el esplendor de la corona, ¿verdad?, en medio de la gente importante que estaba con él. La reina Vasti se niega ante eso y el rey entra en un furor. Luego de ese furor del rey, manda un edicto real a todas las provincias que a partir de ese momento los hombres son los que mandan en la casa. Y entonces todas las mujeres tuvieron que empezar a sujetarse. Muy probablemente la cultura no era así, muy probablemente era una cultura muy liberal, ¿verdad? Pero ahora todas las mujeres, por edicto del rey, tenían que sujetarse a sus maridos en la casa. Luego de que fue la guerra, históricamente esto es una realidad, luego de la guerra el rey pierde la batalla contra los griegos y entonces comienza una etapa de frustración, empieza una etapa de carencia emocional, una etapa de sentir de pérdida en el corazón del rey, y es donde la palabra del Señor dice que comenzó a pensar en Vasti. Empezó a hacerle falta el capullito de Alelí, empezó a hacer falta la costilla que tenía metida en el rincón, empezó a hacerle falta aquella mujer, pero ya había pronunciado un edicto y no podía echarlo para atrás. Aparte, él había sentenciado a Vasti de que nunca más iba a volver a ver el rostro del rey, y él no podía revocar aquel edicto. Entonces, como la gente que estaba alrededor lo veía que tenía el semblante pálido, que andaba cabizbajo, que el tipo andaba triste, que el tipo andaba de cabanga, ¿verdad? Solamente ponían las canciones de Juan Gabriel y se cortaba las venas con una galleta soda. El tipo andaba que no lo consolaba nada, el tipo estaba triste. Entonces la gente le empieza a decir: bueno, para que el rey se sienta mejor, ¿por qué no hacemos algo? En todas las provincias hay mujeres hermosas. Aquí usted está llorando por un pellejo viejo y hay tanta mujer linda en este reino. Vamos a hacer un concurso de belleza. Y ahí fue donde nacieron los concursos de belleza, y el certamen era Miss Babilonia. Y entonces empezaron a mandar cartas a todas las provincias, y las mujeres lindas del reino, algunas no componían nada, pero llegaron a concursar, las devolvieron como llegaron, ¿verdad? Pero ahí se matricularon y dijeron: vamos a reunir a todas las mujeres más hermosas del reino para que a la que el rey más le guste, esta va a ser la que tomará el lugar de la reina Vasti. Entonces el rey dice: claro,
un clavo saca otro clavo, ¿verdad? Y él dice que eso es lo que necesito, un nuevo amor, necesito una nueva ilusión, volver a sentirme joven otra vez, volver a sentir el afecto de una mujer otra vez. Eso es lo que yo necesito. Entonces comienzan un proyecto de reunir a las mujeres más lindas de todas las provincias. Y aquí es donde sale a escena un hombre llamado Mardoqueo. Y quiero hablar un poquito acerca de esto, porque Mardoqueo representa algunas estaciones en nuestra vida. Mardoqueo no solamente es la persona que involucra a Esther en este concurso de belleza, sino que Mardoqueo representa algunas estaciones que nosotros en la vida muchas veces vamos a pasar. Número uno, dice la palabra que Mardoqueo era el primo de Esther, pero la había adoptado como hija luego de que sus padres, probablemente en la segunda deportación a Babilonia, habían perdido la vida o algo, pero Mardoqueo la había adoptado como hija. ¿Qué me llama la atención de esto? Número uno, que dice la palabra que Mardoqueo estaba en la ciudad real. Mardoqueo no era cualquier personaje, no era cualquier ciudadano. Mardoqueo vivía en la capital y estaba involucrado en los negocios de la corona. Estaba involucrado en los asuntos políticos de la nación. No era cualquier tipo, pero era hebreo. Él tenía su linaje era un linaje hebreo. Cuando se pronunció el edicto, de acuerdo a la palabra profética de Isaías, de que el pueblo de Israel iba a poder regresar a su nación, la Biblia nos registra que gran cantidad de gente decidió no regresar a Jerusalén. Y eso ya lo conversé con ustedes en otros días. La ciudad estaba en ruinas, la gente no quería regresar porque les tocaba reedificar los muros, reedificar la ciudad, volver a levantar el comercio, volver a hacer de aquella ciudad una ciudad próspera, una ciudad de tránsito comercial y otras cosas. Y hay gente, y esto es triste, porque hay personas que son como Mardoqueo, que se acostumbran a su estación de cautiverio. Hay gente que se ha amalgamado a su estación de cautiverio. Y no voy a decir, incluso porque no podemos ser hipócritas en eso. Usted lo ha pensado y yo lo he pensado. ¿Por qué hay gente que hace lo malo y aún así prospera? ¿Por qué hay gente que hace lo malo y aún así les va bien? Y son los que promueven el trabajo, y son los que le dan los mejores puestos, y son a los que más les suben el salario, y son los que se casan con las muchachas más lindas. ¿Y por qué? Usted se lo ha preguntado, ¿por qué? ¿Por qué ese tipo tan feo tiene esa novia tan bonita? Dice, ¿por qué? Porque ¿qué estaré pagando yo en esta vida? Hay gente que lo piensa. Hay gente que dice, ¿por qué ese compañero mío que es un cizañoso es el que están promoviendo y yo que doy la milla extra, a mí nadie me promueve? Muchas veces lo hemos pensado, porque hay personas que incluso dentro de su estación de cautiverio pueden prosperar. Hay gente que incluso en su estación fuera de la voluntad o fuera del territorio de la asignación de Dios, aún ahí pueden prosperar. Pero el que a usted le vaya bien en algo no significa que le va a ir bien para siempre. Un día Asaf, director de las milicias de adoración de David, un día el tipo escribe un salmo que dice: me cansé de ver la prosperidad del impío, me cansé de ver cómo se les saltan los ojos de gordura, no tienen temor de Dios, pero aún así les va bien en todo lo que hacen. Y el mismo Asaf escribe en ese salmo, escribe: hasta que entrando en el santuario de Jehová conocí cuál era el fin de ellos. Muchas veces nosotros estamos prestándole atención a las estaciones de bienestar de la gente, pero no estamos prestándole atención a su fin. A veces nosotros decimos, pero es que yo estoy pasando una etapa muy difícil en mi vida, porque se nos hace difícil prestarle atención a nuestro final. Y le tengo una noticia, dice la palabra: todos mis días fueron escritos en el libro de Dios, no falta ni uno solo de ellos. Eso significa que Dios ya escribió la historia de tu mañana, que ya Dios escribió la historia de tu vida, que a ti te va a ir bien. Alguien que me diga amén a eso esta mañana. Dios escribió una historia maravillosa acerca de tu destino. En tu casa te irá bien, tus hijos les va a ir bien, en el trabajo te va a ir bien, el negocio va a prosperar, porque ya Dios estuvo en tu futuro y en tu futuro te va a ir bien. Ese es nuestro destino. Hay etapas en las que nosotros muchas veces estamos, que son las etapas del cautiverio. Estamos, y no estoy hablando, porque a veces la gente cuando habla de cautiverio dice: está en el pecado. No, que no es solo eso. Hay muchas estaciones de cautividad. Hay estaciones de cautividad de la mente, por ejemplo. Hay personas que creen que no pueden y no pueden, porque eso es lo que le han metido a su cabeza. Son cautivos de sus pensamientos. A mí nunca me va a ir bien, yo para vender no sirvo, y no venden.
porque son presos de sus pensamientos. No, es que vea, yo he atendido gente, y es que esta es la bendición uno a veces rodearse de tantas personas, ¿verdad? Pero yo he atendido gente, bicho, no, es que mira que a mí me pasó una historia. Un día fui a predicar a una iglesia, y el pastor, lo primero que me dijo, hermano, es que viera todo lo que nos ha pasado. A nosotros se nos metieron a robar, nos robaron todos los instrumentos, nos robaron tal cosa, nos hicieron daño, nos hicieron esto, entonces nosotros hemos ido ahí poco a poco y toda la cosa. Y le digo, hermano, ¿y hace cuánto les pasó eso? Hace 8 años. Pero no, papito, ya es tiempo de que usted despierte. Usted vive anclado todavía a un infortunio que le ocurrió hace 8 años atrás. Hace 8 años atrás se le robaron una guitarra y no pudo comprar una guitarra nueva. Hace 8 años atrás a usted se le llevaron las cosas y todavía está llorando por lo que perdió. Hay gente que tristemente está anclada todavía a episodios de pérdida. No están enfocados en lo que pueden construir, no están enfocados en lo que pueden hacer mañana, no están enfocados en las habilidades que Dios les dio o en desarrollar habilidades nuevas. Todavía son cautivos de los episodios tortuosos de la vida. Y eso, iglesia hermosa, y se los he dicho muchas veces, eso de verdad que es una catástrofe en la vida de mucha gente. Ser preso todavía de los infortunios de la vida, estar todavía cautivos de los episodios negativos de la vida. Hay cosas, vean, le voy a dar un consejo, porque yo lo quiero, que el pastor usted lo quiere, le voy a dar un consejo. Ya hay cosas de su vida que ya usted ni siquiera tiene que mencionarlas, ya pasaron. Hay gente que llega nueva a su vida y usted todavía anda contando cuando estaba chiquitico y se cholló una rodilla porque se cayó un palo de mango. Ese no es usted. La cicatriz ya se le hizo, ya ni se le nota la cicatriz, pero todavía siguen hablando de lo mismo. Todavía siguen hablando del jefe que los despidió hace 15 años. Todavía siguen hablando del novio que las traicionó cuando tenían 17 saliendo del colegio. Todavía siguen hablando de las circunstancias que pasaron con el papá y con la mamá. Ya son adultos, ya son personas pudientes, pensantes, independientes, pero todavía siguen anclados y cautivos en sus pensamientos del ayer. Y Mardoqueo representa eso. Mardoqueo es una persona que tenía la posibilidad de regresar a su nación, pero se había acostumbrado a su cautiverio. Se había acostumbrado a su estación de cautiverio. Y se aprenden, les digo de todo corazón, se aprenden mañas. En el cautiverio se aprenden mañas. Si usted no se enfoca en el plan de Dios, en la asignación de Dios, usted puede estar adoptando costumbres y conductas que no son propias de alguien que ama al Señor. Y hoy nosotros nos encontramos con una generación muy desafiante, amén. Porque incluso dentro de las mismas iglesias tenemos personas que piensan igual que como piensa el mundo. Tenemos personas que piensan igual que como piensan las corrientes morales del mundo, que se han adaptado y se han acostumbrado a cómo funciona el mundo. Y como se nos decía hace un ratito atrás, hay 2 evangelios, el que está escrito en la Biblia y el que la gente se inventa. Entonces muchas veces la gente ha querido crear a un Dios, y eso es totalmente diabólico, porque la gente ha querido crear un Dios. ¿Cómo? Un Dios a su conveniencia. Es que Dios es amor, por supuesto, pero también es un Dios justo. Es que Dios, yo no creo que a Dios le ofenda, que le moleste. No es que usted crea, que dice la palabra al respecto. Porque si la palabra de Dios dice lo contrario, entonces usted necesita entrar en un proceso de reforma. Y eso no está mal, porque todos necesitamos venir a Dios para que Él reforme nuestra conducta, reforme nuestros pensamientos, incluso los tropiezos de la vida. El mismo Jesús decía, los tropiezos son necesarios, lo decía Jesús. Los tropiezos son necesarios. ¿Por qué? Porque un tropiezo te hace dar cuenta que hay áreas de tu vida que todavía tienen que mejorar y que tienes que fortalecer y blindar. Hay personas que se viven lamentando por el tropiezo, pero el tropiezo era lo necesario para usted darse cuenta que tenía que ser más fuerte en algún área de su vida, más fuerte en sus pensamientos, que había lugares a los que usted no podía ir, que había gente con la que usted tenía que evitar tener contacto, conversaciones, etc. Los tropiezos traen eso, una visión amplia de mi humanidad para yo ser mejor delante de Dios. No hay peor ciego que el que se niega a verse a sí mismo. Que una persona que diga, no, pero es que yo sé que estoy bien, no, pero ¿qué importa? No, pero ¿qué? No, tenemos que autoanalizarnos en cuál estación nosotros nos encontramos. Y es doloroso, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Para mí es muy doloroso encontrar personas, conocer gente, que conozco sus habilidades, que sé los dones que tienen, pero vean un llamado tan hermoso y están perdidos en la cautividad de su vida. Perdidos en la cautividad de sus emociones, perdidos en lo que creen que necesitan y no lo necesitan.
Hay gente que vive diciendo, yo necesito que alguien me quiera. Necesitas a Dios. Que su corazón se sane y que Dios trabaje en su corazón. Hermano, hay gente que no le sale el bigote y se andan cortando el labio cada rato. ¿Por qué? Porque están desesperados, son presos, están cautivos. ¿Están cautivos de qué? Están cautivos de lo que de su estación de esclavitud. Aprendieron mañas en su estación de esclavitud. Aprendieron a comportarse igual. ¿A usted le ha pasado alguna vez? Sé que sí, sé que les ha pasado, porque el ser humano es así, es como repetitivo. O sea, que usted se relaciona mucho con alguien y cuando se da cuenta dice, tiene los mismos gestos, los mismos dichos, los mismos chistes. ¿Les ha pasado? Se relaciona uno tanto con una persona que ya comienza a hacer igual, a decir las mismas cosas. Así nos pasa, pero en estas estaciones de cautiverio. Usted cree, usted tiene un llamado de Dios y usted cree, no, pues que yo estaba metido allá en un bar en la noche, pero no, yo solo tomando coca cero. Tarde que temprano usted se termina comportando igual que toda la gente que está ahí. No, es que yo me fui para el picnic, pero porque me gusta Alejandro Fernández, el potrillo. Yo nada más fui a verle las piernas. Y tarde que temprano usted termina con el perreo, con el sandungueo y con la cosa rara, comportándose igual que toda la gente que estaba ahí. Porque eso es lo que produce las estaciones de cautividad. Y lo que le pasó a Mardoqueo fue eso. Mardoqueo aprendió las mañas y las costumbres de Babilonia, que no era el lugar de Dios para él. Las había aprendido de tal manera que había podido crecer dentro de esa estación. Mardoqueo representa las estaciones de nuestra vida que nosotros no hemos podido todavía romper, pero ahí estamos. ¿Por qué estamos ahí? Porque estamos cómodos. Porque hay gente que persiste en relaciones nocivas en su vida porque está cómodo. Porque hay gente que persiste en trabajos donde nunca va a poder crecer ni tiene oportunidades de crecimiento porque está cómodo. Porque hay gente que nunca abre un negocio, que nunca se abre una página en Instagram, en Facebook para vender, aunque sea ropa usada. ¿Por qué no lo hacen? Porque están muy cómodos con el salario que tienen. Hay cantidades industriales de personas que van al mismo lugar de trabajo todos los días durante 25, 30, 35 años, con un salario que va creciendo como el gobierno va diciendo que le tienen que aumentar, y así ellos están bien. Tienen una rutina de vida donde el salario les alcanza para comprar el arroz, los frijoles, para pagar el alquiler, para ir ahí sobrellevándolo, pero nunca avanzan. ¿Por qué? ¿Por qué nunca avanzan? Porque se acomodaron a esa estación, porque están demasiado cómodos ahí. Y el hecho de que usted esté cómodo no significa que usted esté bien. El hecho de que usted esté cómodo no significa que está en el lugar correcto. El hecho de que usted esté cómodo no significa que Dios está haciendo con usted lo correcto. En el ministerio, en las iglesias a veces pasa igual, que uno se acomoda, que uno dice, no, que ahí voy, no, que vengo, que hago, que atiendo la puerta, no, que voy, que recojo la cosa, no. Y entonces dejamos de meterle fuerza, dinamismo, trabajo, empeño, dedicación al ministerio, al llamado. Muchísima gente lo hace así. Tristemente, muchísima gente hoy en las iglesias siguen haciendo un trabajo de manera sistemática, de manera religiosa, pero ya hace mucho tiempo su corazón no late por las cosas del reino, por los sueños de Dios, y por eso no se esfuerzan, porque se acondicionaron, se les pegaron las mañas de Babilonia. Y Mardoqueo representa eso. También representa otra estación. Mardoqueo representa la estación de nuestra ansiedad, de aquellas ganas que tenemos nosotros de hacer todas las cosas, de gobernar todo, de saberlo todo. ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿Alguna vez? Levántame la mano, no me dejes solo en esto. Si a usted le ha pasado que usted quiere saber cómo va a hacer todo, sí, no, porque yo tengo que saber qué es lo que está pensando el marido, tengo que saber a dónde está yendo, tengo que saber el chiquito que está haciendo en la escuela, yo tengo que saber qué dice la maestra, yo tengo que saber en dónde se me fueron estos 5 pesos, yo tengo que saber qué pasó con los 7 granos de arroz que me sobraron del mes pasado, yo tengo que saber que la gente lo quiere gobernar todo. ¿Alguien aquí conoce a alguien así, que es como muy gobernador? Levante la mano. Es que todo lo quiere saber. ¿Y qué está haciendo? No, aquí en la casa haciendo nada. ¿Y qué está pensando? No, estaba pensando en pingüinos talla XL. Y esos pingüinos XL, ¿cómo tienen las patas? ¿De qué color? La gente todo lo quiere saber. Y Mardoqueo representa eso. ¿Por qué? Porque eso es ansiedad, eso es estrés. Se los decía hace un tiempo atrás. El que no conoce realmente a Dios, sus oraciones se vuelven conversaciones cargadas de estrés y ansiedad. Como si a Dios hubiera que recordarle sus responsabilidades.
Como si a Dios hubiera que recordar las cosas. O es que aquí hay un papá, una mamá, que el chiquito le tiene que decir: mami, mira que yo no he comido en todo el día. ¿Hay aquí algún papá que le pase eso? Por Dios. No, habría que ser muy raro uno. Un papá o una mamá muy rara, para que no se dé cuenta que el chiquito en todo el día no come. Uy, mira, que de verdad se me había olvidado. Me olvidó que no era el muñeco Paco. Este sí llora, este sí come. No pasa eso. O es que hay un papá al que hay que recordarle que el chiquito come, que el chiquito le crece el pie y hay que cambiarle zapatos, que el chiquito crece y hay que cambiarle la ropa. O es que hay padres que se les olvida que el chiquito hay que llevarlo que le corten el pelo, que se les olvida la necesidad de los... No, lejos de eso hay muchos padres que están atendiendo la necesidad de su hijo antes de que la necesidad llegue. ¿Cuántos papás van por un mall y dicen: ay, mira, le voy a comprar esta camiseta al chiquito porque ya viene la temporada tal, entonces ahí va a tener la camiseta para ese día? Ay, que va a tener el acto cívico tal día, entonces le va a comprar tal cosa, y se lo lleva anticipadamente. Cuando usted no conoce a Dios, usted cree que le tiene que estar recordando a Dios su responsabilidad, y por eso las oraciones de la gente se vuelven oraciones cargadas de ansiedad y estrés, porque entonces le pasa recordando: Señor, viene el 30, y el 30 tengo que pagar la casa, y el 30 se me acumula el pago del carro, y el 30 tengo que pagar la universidad. Señor, yo te pido por favor que me ayudes con las ventas esta semana, porque es verdad que si yo no recopilo tanta plata esta semana, entonces yo no voy a poder pagar. Como si a Dios hubiera que recordarle la responsabilidad. La Biblia dice, Jesús habla con sus discípulos y les dice: no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el espíritu de adopción, por el cual ustedes pueden clamar: Abba, Padre. Y la palabra Abba no solamente es una palabra, una expresión con la que los hijos se referían al papá, no solamente es un cualificativo, que es un cualificativo de confianza, no solamente es eso, sino que es un cualificativo de funciones, porque Abba significa el que provee y el que sostiene. Eso significa que cuando Jesús le dice a la gente: les voy a dejar al Espíritu Santo para que ustedes sepan que tienen un Padre en el cielo que es el que provee y es el que sostiene. Cuando usted clama a Dios, usted no le tiene que recordar sus funciones, porque no es un cualificativo, no es una palabra que lo describe, es una palabra que le da una función. Él es el Dios que te sostiene y Él es el Dios que te provee. Alguien que diga amén a eso. Se acabará la ansiedad, se acabará el dolor, se acabará el estrés del alma cuando alguien entienda que tiene un Dios en el cielo que está pendiente de todas las cosas, que necesita. Alguien que alabe a Dios conmigo esta mañana y que diga: yo tengo Padre, yo no soy huérfano, yo tengo a Dios y mi Dios me sostiene. Vamos, si yo fuera usted aplaudiría, gritaría, celebraría que tengo a Dios en los cielos, que tengo a mi Padre en el cielo, que Jehová es el que provee y el que sostiene. El que lo crea, que grite amén. Tenemos Padre. Pero dice la Biblia, y esto me voy a adelantar un poco porque es que ya la otra semana voy a entrar en la parte medular de toda esta serie, pero dice la Biblia que una vez que Mardoqueo mete a Esther en el concurso, se paseaba por el patio del harén para ver cómo le estaba yendo, cómo la están tratando, qué me le están haciendo, cómo lo trata la niña en el kinder, mi amor, y qué está pasando con ese zapato que no lo anda amarrado, y por qué anda la camiseta jalada, y por qué anda despeinado si yo lo mandé al kinder bien peinado. Así anda la gente en la vida. Necesitan saberlo todo, y así muchas veces estamos en estaciones iguales que Mardoqueo, cargados de ansiedad y estrés. Necesito saber cómo le está yendo a Esther. Necesito saber qué le va a pasar si le cayó bien al eunuco o no le cayó bien al eunuco, porque si le cayó bien al eunuco la hicimos, si le cayó mal al eunuco ya no la hicimos. Necesito saber. Y entonces Mardoqueo se paseaba siempre por el patio del harén para saber cómo le estaba yendo en el proyecto, porque resulta que el bendito proyecto de belleza duraba un año entero. Un año. Ese es el sueño de toda mujer. Un año de spa. Un año entero de spa. Un año para que le pusieran cremas, exfoliaciones, para que las metieran en el gym, para que se volvieran, que tonificaran, para que levantaran glúteo, para que sacaran celulitis, para que le rejuvenecieran el rostro, para que la pusieran en especies aromáticas, para que la perfumaran, para que le hicieran las uñas. Imagínense que Esther tenía 7 mujeres. ¡7! ¿Ustedes saben lo que es tener 7 mujeres a cargo de embellecerla todos los días? Ay, yo amanecí con ganas de ser diva. Una le lima los pies, la otra las uñas, la otra le hace el pelo, la otra le hace un facial, la otra un masaje reductivo. 7.
durante un año, tener a 7 personas dedicadas a su embellecimiento. No, yo sé que algunas dicen, oh, ¿por qué no nací Kardashian? Pero aún sabiendas Mardoqueo que Esther estaba en un proceso que iba a durar un año entero de su vida, Mardoqueo necesitaba saber qué era lo que estaba pasando. Porque cuando usted no está, y quiero por favor que usted lo entienda, cuando usted no está dentro del círculo de la voluntad de Dios, a usted se le carga el corazón de ansiedad y estrés y necesita saber qué está pasando. Pero cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, y se lo digo de todo corazón, pueden haber cosas que no estén visiblemente ocurriendo como usted lo sueña, que no estén visiblemente ocurriendo como usted lo ha planeado, pero si usted tiene claro que está dentro de la voluntad de Dios, tarde que temprano usted le va a ir bien. Lo que necesitamos es estar enterados, es estar claros de que estamos dentro de la voluntad de Dios. Porque si usted no está ahí, hijos, se van a confundir, se los digo, van a tomar decisiones equivocadas, se van a liar con la gente equivocada, van a invertir en negocios equivocados, van a hacer sociedades con las personas equivocadas, cuando usted no está dentro de la voluntad de Dios. Muchas personas hoy tienen confusiones emocionales, mentales, dicen, es que yo no sé, yo quisiera que Dios me lo dijera. Hay gente que dice eso, yo quisiera que bajara Dios y me dijera qué hago, si voy para allá, si voy para acá, si hago para acá, hago para acá. Y le digo yo, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Me ha pasado esto, lo otro. Y yo digo, pues ya Dios se lo dijo, es que usted no lo quiere escuchar. La gente de verdad, a veces lo que a nosotros nos pasa como cristianos es que nos comportamos como niños pequeños, que necesitamos que nos den la instrucción del ABC, cuando ya Dios nos marcó un camino y nos dio un cerebro para pensar, que a veces no lo queramos poner en funcionamiento porque nuestras emociones están confundidas, es otra cosa. Pero ahí hay cosas, hay elementos, hay señales, y lo hemos visto ahora que está tan popular el tema de las red flags y esas cosas. Y, ay no, que si no te llaman en la mañana red flag, ay no, que si no te muestra interés red flag, y entonces esas cosas, ¿verdad? Vea las señales, ¿Cómo alguien me puede decir, es que yo le estoy preguntando a Dios a ver si esta relación es de él o no, porque es que este hombre me ha sido infiel 7 veces, la otra vez yo lo encontré con una mujer en una cantina, yo lo fui a perseguir a un bar y en ese bar me lo encontré con 3 a la misma vez, y yo le hice un escándalo, y después me dijo que no, que es que ninguna de ellas me superaba a mí, que yo era la mujer de su vida. Entonces vino y entonces ahí anda mandándome flores amarillas y ahí anda, ¿verdad?, tratando de conquistarme, pero yo me acuerdo que una vez también él me dijo que yo no servía para nada, que yo era una esperpento mujer, que yo era fea, que yo me había vuelto un esqueleto humano, que yo parecía una Barbie terror, y yo me acuerdo que empecé a pasar una serie de circunstancias difíciles, ¿verdad? Y me acuerdo que yo estuve como en una depresión como de unos 3 meses por culpa de ese hombre y todo, pero aquí estoy yo pidiéndole al Señor a ver si tengo que volver con él o no. Usted es bruta, la picó un chompipe, la cacheteó un pescado, ¿qué es lo que quiere que Dios le diga? Ya se lo dijo. Ahí están las señales, ya Dios se lo dijo. No, pero es que yo siento que Dios lo puede cambiar. Obvio. No significa que lo va a cambiar con usted, ni que usted es el Espíritu Santo para cambiar a nadie. Hay gente que quiere ayudarle a Dios. Sí, yo siempre creí que Dios lo podía cambiar. Claro que Dios lo puede cambiar, y usted órele a Dios para que Dios lo cambie, pero que lo cambie lejos de su vida. Porque hay personas que lo único que han venido a hacer es, Dios mío, maltratarle el camino a usted tanto que le ha costado. Y ahí andan. ¿Por qué? Porque quisieran como que todo Dios se los viniera a decir. Hay cosas que ya Dios habló. Lo habló a través de las circunstancias, lo habló a través de las señales, lo habló a través de los procesos. Usted lo que necesita es tener claridad total de que usted está dentro del propósito de Dios, de que usted está haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces se lo he dicho al Señor, lo he hablado con los líderes muchas veces, y les he dicho, hasta que Dios no diga lo contrario, yo sigo creyendo en lo que un día me dijo una vez. Hasta que Él no me cambie las reglas, hasta que Él no me diga algo diferente, yo voy a seguir creyendo en lo que me dijo al principio, porque Él es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de por los siglos de los siglos. Eso significa que para perseverar muchas veces es estar dentro de la voluntad de Dios, mantenerse firmes es estar dentro de la voluntad de Dios, creer por encima de las circunstancias es estar dentro de la voluntad de Dios,
van a haber momentos de contrariedad, es verdad, van a haber momentos de desgaste, es verdad, van a haber momentos de frustración, es verdad, pero si Dios no me ha dicho lo contrario, yo sigo caminando en la voluntad de Dios, porque Él es el que pone las reglas del juego. Alguien que me diga amén a eso esta mañana. Dice la palabra del Señor, libro de Efesios capítulo 5. El día que sale a colación el concurso, ocurre algo dentro del reino, ocurre algo dentro de esta historia. Número uno, sale a escena un personaje que les acabo de decir qué es lo que representa. Y número dos, sale a escena otro personaje, y para las próximas semanas que voy a empezar a hablar un poco más a fondo de esto, sale a escena un personaje que también representa otra estación de nuestra vida, que es Esther, Hadassah. En hebreo, Hadassah, ¿en qué lengua tenían los babilonios? Lengua babilónica, digamos. Lengua babilónica se llamaba Esther. Esther representa lo que les hablaba la semana pasada, la capacidad que tenemos nosotros de aprovechar oportunidades. Pero no solamente es aprender a aprovechar una oportunidad, sino también aprender a conocer nuestras habilidades. Aprender a saber para qué nosotros somos buenos. Porque en ocasiones nosotros estamos tratando de calzar en cosas para las cuales no tenemos esa habilidad. Y claramente había algo dentro de todo este escenario, y es que Mardoqueo y Esther estaban dentro de la soberanía de Dios, porque Dios tarde que temprano termina tomando el control de las circunstancias. Hay gente que quizás hoy se encuentra lejos de Dios, es verdad. Hay personas que están fuera de la voluntad de Dios, del plan de Dios para sus vidas, es verdad. Pero tarde que temprano, aquellos que fuimos llamados, el Señor nos vuelve a traer hacia su propósito. Alguien que me diga amén. Hay gente que tiene hijos, que quizás conocieron a Dios y que sirvieron a Dios en la iglesia, y quizás por algún motivo, por un líder, por una circunstancia, por la universidad, porque se enredaron, simplemente se enfriaron. Pero tarde que temprano Dios los vuelve a traer con cuerdas de amor. Dios los vuelve a traer a su propósito. Y es lo que ocurre en este escenario, porque Mardoqueo y Esther están dentro de un sistema que no era la voluntad de Dios, pero había un pueblo que sí le pertenecía a Dios, había una nación que sí le pertenecía a Dios, que no estaban en el lugar de la asignación, pero le seguían perteneciendo a Dios. Y es lo que ocurre muchas veces. Por eso hay gente, yo me he encontrado con gente que dice, que me cuenta testimonios. Me dice, pastor, usted no sabe, estaba metido allá en una cantina, y en esa cantina un día estaba yo empinándome un tequila, y eso que me quemaba hasta la garganta, y había un tipo a la par mía, y el tipo a la par mía me empieza a decir, ay, yo me acuerdo cuando cantaba las sesiones de la en la iglesia, porque es que cuando uno le pertenece a Dios, vea papito, uno le pertenece a Dios, le pertenece a Dios, y en cualquier lugar a uno el Señor lo manda a llamar. Pastor, yo estaba en una cantina y el tipo estaba borracho, me estaba predicando. ¿Por qué? Porque aunque estuviera metido en esa cantina, usted ha escuchado testimonios, y yo he escuchado testimonios así, gente que dice, estaba en una parada de buses, y cuando llegué a la parada de buses llegó una persona y me dio una palabra y me dijo, te llamas Carol y eres educador, y el Señor te dice que tienes un llamado y que no se ha olvidado de ti, bla, 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 bla. Y se fue el tipo. Así me dijo Dios, un desconocido llegó, me dijo tal cosa. ¿Por qué? Porque aunque haya gente que esté fuera de la voluntad de Dios, Dios siempre termina tomando el control. Por eso no importa si usted tiene un hijo que se apartó del Señor, aún en esa cantina, en ese bar, aún en esa fiesta donde ese muchacho esté, usted no parió un delincuente ni parió una persona fuera de Dios, usted parió un profeta de Jehová, usted parió un ministro de Dios, y el Señor lo va a traer nuevamente porque Él toma el control de su voluntad. Dios lo hace tarde que temprano. El pueblo de Israel estaba dentro de una tierra de cautiverio, ya no eran cautivos, pero estaban en el lugar donde no tenían, donde no pertenecían, y Dios sabía que ese pueblo, luego se lo voy a explicar, que ese pueblo iba a correr peligro de exterminio, porque es lo que ha pasado hasta hoy, iglesia. Por esa misma razón es que no encajamos. ¿Cuál es el conflicto que tiene Israel con todas las naciones vecinas? Desde el principio de los tiempos ha sido un conflicto de religión. Siempre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es lo que ha hecho diferente a la nación de Israel, y es lo que le ha provocado tanto conflicto político, tanto conflicto internacional. ¿Por qué no bombardean a Israel? Por un tema religioso. Porque en medio de los procesos de exilio de Israel, los musulmanes levantaron una mezquita en Jerusalén y no pueden bombardear la nación porque hay una mezquita ahí que para ellos es sagrada. Por eso no lo hacen, por un tema religioso.
Y es lo mismo que ocurre en este escenario, y es lo mismo que ocurre hasta el sol de hoy. Porque a veces usted cae mal, porque usted lo invitan a tomar guaro y dice que no, a mí eso no me gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque usted le sirve a Dios. Algunos dicen, no, a mí no me gusta. Venga el resto de la serie. ¿Por qué? No calzamos. Hay cosas en las que no calzamos, porque Dios mora dentro de nosotros, porque Dios está con nosotros. Y aunque haya gente que nos quiera destruir, aún hayan personas que están lejos de Dios, aunque haya gente que te quiera destruir, Dios siempre termina tomando el control de tu destino, porque fuiste llamado para eso, porque tienes una asignación divina, porque Dios te atrae con cuerdas de amor. Hay un evento, hay una situación, hay un algo que hace que Dios se manifieste en tu vida y tengas que reconocer que solamente Él te ha podido cuidar. Cuando sale a la escena Mardoqueo, que les acabo de decir lo que Mardoqueo representa las estaciones de cautividad en las que nos hemos acondicionado, que no debemos hacerlo, representa la ansiedad y el estrés que muchas veces tenemos de querer manejarlo todo, y sale Esther, que representa la voluntad de Dios sembrada en el lugar correcto. Usted es la voluntad de Dios sembrada en el lugar correcto. Usted es la semilla de Dios sembrada en el lugar correcto. Yo creo fielmente que a usted Dios no lo trajo aquí para entretenerlo, usted Dios lo trajo aquí porque está sembrado en el vientre correcto, porque esta es la ciudad correcta, porque Dios nos llamó para esta ciudad, para conquistar esta ciudad, para trabajar por esta ciudad, porque es la semilla correcta. Y Esther representa eso, representa la providencia de Dios resguardando un propósito. ¿Qué propósito tiene Dios con tu familia? Tú eres esa semilla en esa casa para resguardar un propósito. ¿Qué propósito tiene Dios con tus hijos? Tú eres esa semilla plantada en ese hogar para que Dios resguarde un propósito. Y eso es lo que Esther comienza a representar en todo este escenario. Y Esther tenía la habilidad, Esther sabía que podía. ¿Por qué? Porque tenía las características. Si hubiera sido chueca, con el ojo gacho, con el pelo ensortijado, y tal vez ni lo habían tomado en cuenta. Pero Esther era hermosa, linda. Y Mardoqueo dice, esta es la oportunidad de meter a los hebreos dentro de la familia real. Esta es la manera en la que vamos a poder cuidar a nuestra descendencia desde el palacio. Y ahí, desde ese momento, es donde Dios comienza a entretejer sus hilos para cumplir un propósito. Porque cuando el favor de Dios está sobre una generación, cuando el favor de Dios está sobre una iglesia, cuando el favor de Dios está sobre una ciudad, el Señor se vale de empezar a mover sus hilos para mantener su propósito. Póngase de pie, por favor. Ya vamos a ir terminando. Dice el libro de Efesios, capítulo número 5. Efesios 5, 15 y 16. Leo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Así que tengan cuidado de cómo viven. La Biblia dice, tengan cuidado de cómo viven. Quisiera invitarle para que usted meditara 5 segundos, 10 segundos en esto. ¿Cómo viven? ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Cuáles son mis amistades? ¿Cuáles son mis aficiones? ¿Cuáles son mis pasatiempos? ¿Cuáles son mis gustos? Dice la Biblia, tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Iglesia, si hay algo que nos suele ocurrir a nosotros en la vida, es que persistimos demasiado en las cosas que no tenemos que persistir. Qué necios somos a veces, ¿verdad? Qué necios somos de querer encajar en un lugar en el que claramente no encajamos. Qué necios somos cuando queremos para ser aceptados. A veces el miedo al rechazo nos hace adoptar conductas que ni siquiera nos van. Hay gente que no le calzan ciertas cosas. Usted ha visto en redes sociales que le dice, ay, pues, man, no le luce eso. Yo sé que le ha pasado porque se ríe. Hay gente que trata de calzar en algo, en lo que ya no le da. Recuerdo que yo tenía una oveja, que la mamá ya era una señora entrada en años, pero la señora se comportaba como una adolescente. Le quitaba la ropa a la hija de 17 años, imagínese usted. Andaba con aquellas minisetas, parecía una hamburguesa a veces. Daba la blusa aquí, el pantalón aquí, toda la torta por fuera. Así andaba. Y uno decía, pues que a esta señora esto ya no le gusta.
Pero cuando sonaba un piano, entonces, no, hablaba, sonaba un pianito, ¿te acuerdas de aquellos tiempos? ¿No? Le metía así como ánimo. Ay, uno veía a la señora y decía, porque esta señora esto ya no le luce. Porque es que hay cosas que aunque la edad sea un número, hay cosas que son propias de ciertas edades, cosas que ya no lucen. Vea, cuando ya uno empieza a entrar en ciertas edades, yo le oro a Dios y le digo, Señor, yo tengo gustos, pero no me permitas hacer el ridículo nunca, por favor. O sea, que yo pueda abrazar los años con dignidad. ¿Para qué? Para no caer en el error de que hay cosas que no lucen. ¿Por qué? Porque cada uno es la necedad. Pero en ocasiones así de necios somos, cuando queremos que algo se dé de una manera y hasta queremos torcerle el brazo a Dios. Decimos, Señor, yo dejé un currículum en esa empresa y yo quiero que ese trabajo sea mío, no quiero otro, que no me llamen de ningún otro, ese es el que quiero, claro. Lo decía en un video hace unos días, qué fácil es, qué difícil se vuelve a escuchar a Dios cuando ya decidimos lo que queremos que Él nos diga. Por eso la Biblia dice, no vivan como necios, sino vivan como gente sabia. ¿Qué es vivir con sabiduría? Procurando hacer siempre lo correcto. No persista en algo que usted sabe que le va a hacer daño. Y dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. En otras palabras, van a haber escenarios que Dios va a poner enfrente, como se lo puso a Esther, y era la oportunidad perfecta para ser aprovechada. Había un riesgo, ¿cierto? Había un riesgo que correr, porque según la ley, los hebreos no se podían casar con gente pagana. Y si el rey no escogía a Esther para casarse con ella, iba a ser para siempre concubina del rey. No que iba a ser reina, pero siempre iba a ser propiedad del rey. Era un riesgo, claro que era un riesgo. Pero cuando usted toma riesgos dentro del propósito de Dios, yo sé que no es fácil, pero si usted está dentro de la voluntad de Dios, el riesgo que usted tome, ese riesgo será para bien. Las cosas que usted haga, si usted sabe que lo está haciendo en la voluntad de Dios, a pesar de que sea difícil, usted diga, oh Jesús, ¿qué voy a hacer con esto? Pero si usted está dentro de la voluntad de Dios, a usted le va a ir bien. Aproveche la oportunidad que Dios le está poniendo, porque le va a ir bien, porque Dios estuvo ahí y te va a ir bien, porque esta oportunidad vino no para destrucción, vino para que te vaya bien. El que crea esto, que grite amén esta mañana. Te va a ir bien. Por eso la Biblia dice, tengan cuidado cómo viven. Tengan cuidado de no estar fuera de la voluntad de Dios. Tengan cuidado de no estar fuera del propósito de Dios, sino que en medio de los días malos ustedes puedan aprovechar correctamente las oportunidades que vienen, porque esas oportunidades han llegado para que te vaya bien. Y hoy yo quiero orar por ustedes, porque en esta semana probablemente a algunos les surjan algunas que otras oportunidades. Probablemente usted lo llamen de algún lugar, le propongan algún negocio, le hablen de algún trabajo, y usted tiene que tener claro si está dentro de la voluntad de Dios, porque si usted está dentro de esa voluntad, a usted le va a ir bien. Puede que haya gente que esté aquí como Mardoqueo, cargado de ansiedad y estrés. Puede que haya gente acá que se sienta como Mardoqueo en un escenario de cautividad del cual no ha podido salir. O puede que haya gente acá que se sienta como Esther, siendo la semilla de la asignación para haber cumplido el propósito de Dios. Y yo oro al Señor para que esto sea así en sus vidas. Levanten sus manitas al cielo, cierren